Bueno, pues lo primero de todo, muchísimas gracias a los que os habéis conectado hoy a esta primera sesión de Ciudadanía Activa del año 2025. Hoy vamos a tratar un tema que nos parecía de mucho interés, que es cómo las personas con un problema de salud mental pueden defender sus derechos. Y para ello contamos con Obertament, que es una asociación de Cataluña, que ellos trabajan en contra del estigma y además desde la primera persona. Y nos acompañan hoy dos personas que son Ariadna Rojero y Antonio Serrano. Empezamos por presentar así brevemente a Antonio, que él es activista por la salud mental desde hace 10 años. Empezó trabajando en su ciudad natal, que es Tarragona, y además ahí llevaba, bueno, él llevaba acciones de sensibilización en los coles y en institutos también. En el 2016 empezó a formar parte de la red de portavoces en primera persona de Obertament y desde el año 2020, junto con más activistas, forman una asociación que se llama Ana Experiencia Propia, que es una entidad exclusivamente de personas con experiencia, sí, profesionales, entiendo que es así. En el año 2023 hizo el curso Agente de Soporte Mutuo y a través del cual lleva un grupo de recuperación dentro de un servicio de rehabilitación y actualmente está realizando la formación de formadores con Obertament y en los próximos meses para empezar a impartir en en la Fundación Pere Claver Group, que no sé exactamente lo que es, así que después Antonio nos explicará un poco más en qué consiste. Y también contamos con Ariadna, Ariadna Rojero, que, perdonad un momento. Ella es licenciada en Comunicación Audiovisual y graduada en Relaciones Públicas por la Universidad de Barcelona y por la Universidad Oberta de Cataluña. Lleva más de 15 años dedicándose a comunicar en el sector social y más concretamente en el ámbito de la discapacidad y de la salud mental. También se ha formado en psicología orientada a procesos, democracia profunda y facilitación de grupos. Ha hecho el máster Medios, Poder y Diversidad en la Universidad Pompeu Fabra y desde el año 2013 trabaja en Obertament como responsable de medios y activismo. Ha formado más de 500 activistas y ha preparado a más de 300 portavoces en primera persona para poder contar su historia en medios de comunicación. Su trayectoria profesional la ha centrado en trabajar con los medios de comunicación para que estos hagan un tratamiento ético y responsable de la información sobre salud mental, evitar estigmas, sensacionalismo y malas praxis. Así que tiene un trabajo muy complicado, pero seguro que va dando frutos. Así que nada, vamos a contar con ellos. Van a hacer la intervención. Primero va a participar Ariadna y después Antonio. Y luego dejaremos un ratito por si tenéis cualquier pregunta, ¿vale? Pues nada, chicos, cuando queráis. Mm. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por habernos invitado. Nos hace mucha ilusión. Bueno, ya tuvimos oportunidad de trabajar con vosotros ahí en Valladolid hace unos meses. Entonces nos hace muchísima ilusión como volver a colaborar con vuestras entidades, ¿no? Hoy bueno, nos hicisteis una petición, ¿no? De lo que os gustaría, ¿no? De cómo querríais que enfocáramos la sesión de hoy. Entonces, lo que hemos hecho es una pequeña revisión histórica, ¿no? De lo que significa el activismo en general y luego ya, pues poco a poco lo vamos como concretando en lo que es la salud mental. Entonces, terminaremos con la experiencia de Antonio, que os puede contar desde su propia trayectoria personal eh, muchísimas cosas que seguramente os van a resonar más. Solo para empezar, pues empezamos con la pregunta, ¿no? Que inicial, ¿no? ¿Cómo pueden defender sus derechos las personas con problemas de salud mental o con qué recursos de protección cuentan, ¿no? Entonces, para responder esto, no lo vamos a responder de una en el inicio, se va a ir respondiendo poco a poco durante la sesión. Espero que al terminar y después de que podáis escuchar a Antonio, pues tengáis una idea, ¿no? De los recursos que están a vuestro alcance y de qué posibilidades, ¿no? Pues se tienen desde las entidades o desde el trabajo en primera persona. Pero como os comentaba, inicialmente pues haremos un poco de repaso, ¿no? Porque tampoco sabemos exactamente las personas que tenemos hoy aquí, qué trayectoria tenéis, ¿no? Puede haber mucha diversidad de personas. Entonces vamos a empezar un poco con explicar qué entendemos por activismo, ¿no? Desde, desde Ubertamen, ¿no? Ya que enfocamos todo el trabajo y toda la lucha contra el estigma desde la perspectiva del activismo. Entonces vamos a explicar primero qué entendemos por activismo, ¿no? Ep.
Espera, que me voy a sacar esto porque si no, creo que no me deja ahora. Vale, pues ¿qué es el activismo? Un activista es simplemente, ¿no?, una persona que promueve el cambio a nivel social, sobre todo, ¿no? También a nivel político, ¿no? Entonces, el activismo es aquellas acciones, aquellas estrategias que llevan a cabo pues, las personas activistas, ¿no? Y se pueden desempeñar desde múltiples roles, ¿no? Desde el Poder Judicial, desde la actividad medioambiental, también en Internet, ¿no? Se llama también pues, activismo tecnológico o ciberactivismo, o incluso desde las artes gráficas, el diseño, ¿no? Como podemos ver aquí, pues este mural, ¿no? De este artista mundialmente conocido, Bansky. Que bueno, pues se ve que pues una persona que está intentando luchar con un helicóptero de guerra, pues con un ramo de flores, ¿no? Pues esto es una idea muy potente, una idea pues evidentemente pacifista. Entonces, bueno, pues pintar las paredes con este tipo de mensajes gráficos que, como veis, ¿no? Pues tienen una potencia comunicativa mucho mayor que a veces libros de muchísimas páginas, ¿no? Pues también se considera activismo. Por tanto, vemos que el activismo es un abanico de posibilidades, ¿no? A ver que no me deja cambiar la... Vale. Vale. El activismo, como comentaba, se desarrolla pues desde muchísimos ámbitos, ¿no? Aquí vemos pues algunos ejemplos, ¿no? Desde el luchar por el tema del cambio climático, tema de refugiados, ¿no? Y personas sin papeles, desde el feminismo, desde la lucha por los derechos de las personas de la comunidad LGTBI, etcétera, ¿no? El activismo social, en concreto, se centra pues, en este tipo de cuestiones, ¿no? Como la igualdad de género, la justicia racial y los derechos humanos, ¿no? Muy importante el concepto de derechos humanos que luego vamos a entrar un poquito más. Entonces, vemos que muy a menudo, no siempre, pero muy a menudo el activismo está impulsado por estas minorías sociales o colectivos, ¿no? Personas que se sienten que tienen una identidad determinada dentro de la sociedad, ¿no? A nivel histórico, para poneros un poco también, de decir, bueno, ¿qué conseguimos con el activismo? Pues desde el activismo se consiguen grandes revoluciones y cambios sociales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el movimiento sufragista que nació ya en el siglo XIX en Inglaterra, eh, gracias al cual las mujeres hoy en día en los países desarrollados podemos votar, ¿no? Las mujeres que hemos nacido ya al final del siglo XX damos por hecho y por supuesto nuestro derecho a votar y a participar en la sociedad democrática. Pero ni esto pasa en todos los países ni ha pasado siempre, ¿no? Nuestras tatarabuelas pues no tenían derecho a expresar su opinión política, ¿no? Entonces esto se logró gracias a estas mujeres inglesas, ¿no? Que empezaron pues a querer cambiar esta vulneración de derechos, ¿no? Otro ejemplo a nivel internacional lo encontramos en las Panteras Negras, ¿no? Un movimiento antirracista en Estados Unidos, ¿no? Que confrontó a políticos, desafiaron a policías y tejieron pues, una red de servicios comunitarios llamados programas de supervivencia, ¿no? Que proveían pues, a su comunidad, a las personas afrodescendientes de Estados Unidos a mediados de siglo XX, pues ropa, comida, transporte, ¿no? Y fueron realmente muy importantes en la lucha por los derechos civiles de la comunidad negra en Estados Unidos y también con esta idea, ¿no? De que sus miembros no querían integrarse en la sociedad americana, sino que querían transformarla porque consideraban y consideran, ¿no? Que es una sociedad injusta y por tanto hay que transformarla desde sus fundamentos, ¿no? Estos son simplemente algunos ejemplos, pero luego nos encontramos, ¿no? Grandes activistas de la historia o activistas célebres que
pues mediante el desarrollo de su actividad y su lucha, pues han sido pues grandes defensores de la paz mundial y de los derechos humanos, ¿no? Como puede ser pues Nelson Mandela en Sudáfrica, María Teresa de Calcuta en la India o el Dalai Lama, ¿no? Pues el líder espiritual del budismo en el Tíbet, ¿no? No entraré en cada uno de ellos porque imagino bueno, pues ya conocéis un poco la trayectoria de estos personajes, pero bueno, si no, pues lo podéis buscar, muy interesante lo que hicieron y bueno, lo que siguen haciendo en el caso de Dalai Lama. Para entender el tema del activismo es muy importante también, cuando hablamos de activismo social, hablar de discriminación, ¿no? Porque hemos hablado antes de minorías y muy a menudo estas minorías sufren discriminación en su comunidad, ¿no? Y esto pues implica pues marginación, violencia y situaciones pues de exclusión social, ¿no? No siempre, digamos que la lucha social viene de minorías, ¿no? Tenemos que entender un poco esta idea, porque, por ejemplo, las mujeres no son minoría en el mundo, al contrario, son mayoría. Entonces, ¿cómo puede ser que un grupo que no es minoritario como las mujeres estén discriminadas, ¿no? Pues bueno, esto tiene que ver con el poder y los privilegios que tienen unos grupos sociales o unas características en detrimento de otras, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, en este gráfico que en la parte superior, en la azul, vemos todas aquellas características que se consideran en el contexto sociocultural actual de Occidente, ¿no? En nuestra sociedad, privilegios, ¿no? Entonces se considera pues que el hombre tiene más privilegios que la mujer, en general, las personas heterosexuales tienen más privilegios que las que no lo son, las que somos de raza blanca tenemos más privilegios que las que no lo son, las que tenemos capacidades o al revés, ¿no? No tenemos incapacidades, tenemos más privilegios que las que no. La gente joven en general o lo que se es la población adulta tiene más privilegios que los niños o los mayores, ¿no? La gente de clase social alta, con dinero, tiene más privilegios que la gente pobre y la gente con estudios tiene más privilegios que la gente que no ha estudiado. Podríamos continuar con un montón de otras cosas, ¿no? Hay gente que considera a lo mejor pues, que la gente que vive en ciudades tiene más privilegios o más acceso a según qué recursos que la gente que vive en el campo, etcétera, ¿no? Habrían muchas otras características o muchos otros ejes, ¿no? que nos ayudarían a entender pues, cómo funciona esta dinámica de poder social, donde hay unos privilegios y luego hay también lo que llamamos opresiones, ¿no? Que serían pues, estas características que nos restan poder, ¿no? Como puede ser el caso de la salud mental, ¿no? En la que se nos sitúa en un sitio donde hay otros que pueden ejercer un poder sobre nosotros, pueden decidir qué es mejor para nosotros y pueden decidir si nosotros tenemos o no acceso a según qué recursos, ¿vale? Esto para entender simplemente el hecho de que no siempre se trata de minorías, que a veces la parte menos privilegiada es una mayoría, pero en un sistema social que tiene esta estructura a nivel de poder y dominación, ¿no? Entonces, esto es muy importante para entender de dónde proviene el activismo, porque el activismo normalmente surge de la parte rosa, surge de la parte que se siente oprimida, de la parte que se siente que le están restando poder, que le están restando voz, que le están restando capacidad de expresarse, de opinar, de contribuir, ¿sí? Y desde ahí es de donde de esta propia, digamos, sensación de rabia o de injusticia de esta situación, desde donde nace esta fuerza para la lucha y para el activismo. Y con esta idea nace este concepto de la justicia social, ¿no? Que es un concepto, es el principio que lucha por la igualdad en el acceso
a derechos, recursos y oportunidades que tenemos las personas, ¿no? El objetivo de la justicia social es reducir estas brechas o estas desigualdades, ¿no? Y promover que el sistema social sea más justo, más equitativo y más solidario para con todas las personas que forman parte de él, independientemente de su identidad o sus características. Estos movimientos sociales o esta lucha que se lleva a cabo mediante el activismo tiene capacidad de movilizar, ¿no? De movilizar y de cambiar opiniones, ¿no? De producir este cambio social. Se habla de que cuando una masa crítica que puede llegar al 25% de la población ya opina, ya empieza a cambiar su opinión con respecto a alguna cuestión, ¿no? Puede, es cuando este 25% por ciento poco a poco se va extendiendo, ¿no? Como una mancha de aceite y provoca este cambio social a gran escala, ¿no? Eh, Esta persona, ¿no? Damon Centola piensa que una vez se alcanza este número que él considera mágico del 25%, es cuando se produce un cambio de comportamiento en la gente, ¿no? Y de golpe, de forma, dice él, muy rápida, la mayoría de la población empieza a adoptar ese nuevo comportamiento que se propone, ¿no? En este caso, pues de no discriminar a este colectivo o la lucha que se lleve a cabo, ¿no? Por ejemplo, pues hoy en día el movimiento por el medio ambiente es muy amplio, pero probablemente todavía falta mucha más masa crítica para que haya cambios reales, ¿no? Al final todos usamos muchísimo el coche, ¿no? Todos hacemos una serie de acciones que probablemente algunas sí que hemos ido cambiando con respecto a hace 20 años, ¿no? Seguramente todos reciclamos nuestros residuos, etcétera, etcétera, pero seguramente la mayoría de nosotros seguimos consumiendo mucho más de lo que realmente necesitamos, seguimos haciendo compras por internet y comprando cosas que vienen del otro lado del mundo y que esto pues hace que los aviones tengan que estar para arriba y para abajo con nuestros paquetitos de Amazon. Entonces, todos contribuimos a que el cambio climático, ¿no? Y a que el clima pues vaya cada vez peor, ¿no? Seguramente no somos aún un 25% de la población realmente comprometidos con el medio ambiente. Cuando esto sea así, probablemente empezaremos a ver grandes cambios en nuestros comportamientos, ¿no? De aquí, cuando hablamos de salud mental, ¿no? Tenemos que empezar a hablar porque es un movimiento que está empezando a desarrollarse y abrirse muchísimo y por tanto tenemos que hablar de lo que se llaman quality rights, ¿no? En castellano, pues cualidad en los derechos, ¿no? Los derechos humanos, ¿no? No han existido toda la vida. Los derechos humanos es un concepto que es realmente, si miramos históricamente, pues es un concepto muy nuevo de los últimos 2 siglos, ¿sí? Y si pensamos en los derechos de las personas con discapacidad, aún es más nuevo, ¿no? No fue hasta la Convención de la ONU de 2006, o sea, estamos hablando de menos de 20 años, que se empezó a hablar de que las personas con discapacidad eh, tenían, ¿no? Merecían un tipo de derechos igual que las otras personas, ¿no? Y que los países pues no lo estaban garantizando, ¿no? Entonces, a raíz de esta convención se empezó pues a redactar una serie de artículos. Esto lo podéis mirar por internet porque si buscáis, por ejemplo, Convención Internacional sobre los Derechos Humanos con Personas sin Discapacidad, veréis que es un documento, que os lo descargáis en PDF, que sale ya directamente en Google, y ahí se ven todos los artículos, ¿no? Muy detallados, es un documento pues bastante largo, donde pues explica cuáles son concretamente estos derechos que se tienen que proteger, ¿no? Y por ejemplo, pues por poner un ejemplo, si la persona con discapacidad tiene derecho al trabajo, ¿no? Es lo mismo que decir que los entornos laborales
tienen la obligación de hacer ajustes para que las personas con discapacidad pues puedan trabajar y puedan acceder al trabajo de la misma manera que las otras, ¿no? Es decir, si yo soy una trabajadora de una oficina y, por ejemplo, pues voy en silla de ruedas, tengo derecho a que yo pueda acceder a mi oficina pues por una rampa, por un ascensor o por un acceso que no me impida ir a mi lugar de trabajo, ¿no? Cuando hablamos de discapacidad psicosocial o lo que es lo mismo, ¿no? Pues hablamos de neurodivergencias o de problemas de salud mental, estos ajustes pues también se tienen que poder garantizar. Y todo esto tiene que decirse que es muy nuevo y que muchas veces pues tiene mucho que ver con el estigma y la discriminación del colectivo con personas con trastorno mental. Pero luego vamos a entrar más a este tema. Simplemente nombrar esto, ¿no? Que es relativamente reciente, ¿no? No hace más de 20 años que se está poniendo el foco, ¿no? En, pues eso, ¿no? Las personas con discapacidad enfrentan una serie de barreras extras para poder participar en la vida social, ¿no? Y que se requiere la cooperación de todos los países para que estos derechos humanos estén asegurados para todo tipo de personas, ¿no? Entonces, para que lo entendáis a nivel histórico, estamos un poco como en el inicio del camino y como todos los inicios, pues requiere mucha fuerza, mucha persistencia y mucha paciencia. Y muchas veces, pues esta fuerza, esta paciencia y esta persistencia viene de la mano del activismo y del activismo en primera persona concretamente. Estos quality rights, cuando hablamos de esta cualidad, ¿no? En los derechos, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Pues concretamente en el ámbito sanitario, ¿no? En los centros y servicios de salud mental, los quality rights son una serie de materiales, herramientas, guías, manuales, formaciones, ¿no? Una serie de recursos que se ponen a disposición de tanto personas individuales como organizaciones, como profesionales de la salud, para poder transformar la cultura asistencial de los centros de salud mental, o lo que es lo mismo, la manera como estos profesionales tratan, ¿no? Miran a las personas con trastorno mental. ¿Por qué? Porque queremos, ¿no? Que en todos estos centros de salud mental los derechos humanos estén asegurados, ¿no? Entonces, para hacer este cambio, no siempre los derechos humanos están asegurados en los centros de salud. Esto es así y entonces para poder hacer este cambio es necesario pues que las personas, tanto las primeras personas como las familias, como los profesionales, todas las personas implicadas hagan este cambio de mentalidad, ¿no? Con respecto al tema de los derechos de las personas con discapacidad o con problemas de salud mental. ¿Qué objetivos tiene esto? Pues combatir el estigma de discriminación, mejorar la calidad en la atención, ¿no? En estos servicios tanto sociales como servicios de salud mental, para poder crear unos servicios sociosanitarios basados en la comunidad, orientados a la recuperación y que siempre respeten los derechos humanos, ¿no? Entonces, el contenido de este tipo de formaciones, por ejemplo, pues son entender qué son los derechos humanos en sí, ¿no? Qué significa que todas las personas tengan capacidad jurídica, tengan derecho a decidir. Hay un contenido concreto sobre la coerción y la involuntariedad, que como sabéis, pues son unos temazos dentro del mundo de la salud mental y también pues un enfoque al tema de la recuperación, ¿no? Que es lo que todos pues deseamos, ¿no? Que las personas cuando pasan pues, por un mal momento, por una crisis, por un bache, por un, llamadlo como queráis, ¿no? Pues tengamos derecho a la recuperación y este derecho, ¿no? Sea garantizado por estos centros de salud y por estos profesionales que los lideran y también por las familias, ¿no? que nos acompañan. Esta formación está en línea, que yo sepa, está en inglés y desde Uber también la hemos traducido al catalán,
Desconozco si está en castellano, yo supongo que sí, pero no he encontrado dónde La se ofrece. formación de la básica de 5 horas está en castellano, Vale, pues mira, lo que podemos hacer, Antonio, no sé si tú tienes el enlace pero o... lo miro, os lo busco. Y entonces lo podemos colgar aquí en el chat porque es una formación que es en línea, que la gente que esté interesada, pues simplemente vas al enlace, te haces un usuario y puedes hacer esta formación. Esto es interesante porque, como veis, es una formación que se está haciendo en todo el mundo, ¿no? Es un cambio internacional de paradigma, ¿no? Y la formación la pueden hacer todas las personas. Está dedicada a todas las personas. También a primeras personas que tienen que ser conocedoras de cuáles son sus derechos. ¿Cuáles son mis derechos cuando yo voy al médico? ¿Qué puedo exigir y qué no puedo exigir? ¿Cuáles son mis derechos cuando a mí se me está dando trabajo? ¿Qué puedo exigir, qué no puedo exigir? ¿No? Esto es muy importante para la capacitación y para el empoderamiento y para la recuperación, ¿no? Los derechos son parte de la recuperación. Yo gano derechos, gano autonomía, gano capacidad de gobernar mi propia vida, ¿no? Vale, pues ¿qué pinta, ¿no? El activismo en salud mental en todo esto, ¿no? Cuando hablamos de que las personas con problemas de salud mental no siempre han gozado de los mismos derechos que el resto de la ciudadanía, ¿por qué es? Pues es porque es un colectivo que ha estado históricamente estigmatizado, ¿no? Entonces, el activismo en salud mental puede luchar contra este estigma y contra esta estigmatización, ¿no? De hecho, el activismo en salud mental ha tenido un impacto clave en los cambios de las políticas y en el sistema de atención, así como en la creación de redes de apoyo entre iguales, que esto luego Antonio os va a explicar más, ¿no? De esta figura de agente de soporte que él hizo la formación y ya pues está ejerciendo como tal y os puede explicar un poco más, ¿no? Desde su experiencia. Y luego también, no menos importante, también algunos investigadores han explorado el efecto que el activismo en salud mental genera en las propias personas que llevan a cabo este activismo y hay un impacto, ¿no? Tanto del apoyo que se recibe entre compañeros como por el grado de empoderamiento que llegan a tener estas personas, sobre todo por un proceso de eliminación o reducción de su nivel de autoestigma, ¿no? Que esto también Antonio después os va a explicar un poco también desde su propio proceso personal, ¿no? De 10 años que lleva ahora con el activismo, pues qué impacto ha tenido en su vida y en su autopercepción, ¿no? En su autoestima, de cómo él se ve en el mundo, ¿no? El activismo en salud mental, pues, ¿qué hace? Pues aborda la necesidad, como decíamos, ¿no? De promover los derechos de las personas que han tenido experiencias mentales extremas o eh, divergentes, ¿no? Personas que se sienten neurodivergentes y se centra en ampliar el acceso de los servicios de salud mental y, como comentábamos, ¿no? Combatir el estigma y la discriminación. O sea, básico, centrarse en acabar con este estigma, ¿no? Desde Uber también, ¿cómo ejercemos o cómo promovemos este activismo en primera persona, ¿no? Pues hay una parte bastante importante que tiene que ver con el discurso, ¿no? Como transformar la narrativa, ¿no? ¿Qué se dice, cómo se habla sobre salud mental? Y lo más importante, ¿quién habla de salud mental? Pues ¿quién va a hablar de salud mental? Pues las personas que lo han experimentado desde su propia piel, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? De pues
tenemos a Ángel y a Edgar en una entrevista en un periódico, tenemos a Gemma en una entrevista para una televisión de Cataluña, ¿no? Pues habla de su experiencia con el trastorno de la conducta alimentaria, y luego pues tenemos una foto de Antonio en una entrevista que le hicieron en Cataluña Radio hace algunos años, ¿no? Bueno, pues esto es una manera, ¿no?, de ir rompiendo con este estigma, ¿no? Gracias a los medios de comunicación que nos proporcionan un altavoz, ¿no?, un poder hacer que nuestro mensaje llegue a muchas más personas, pues poco a poco, ¿no?, vamos calando y cambiando la percepción y la idea que se tiene de las personas con problemas de salud mental, ¿no? Otra estrategia que utilizamos desde Ubertament son las campañas, ¿no? Campañas que llevan un mensaje concreto, ¿no?, que pretenden sensibilizar sobre una idea muy concreta. Por ejemplo, aquí vemos pues a Guillem, ¿no?, con este mensaje, en este caso está en catalán, ¿no? No es culpa meva, que significa no es mi culpa, ¿no? Aquí lo que dice es no poder decir lo que me pasa no es mi culpa, ¿no? Era una campaña que estaba muy centrada en personas jóvenes, que fueron pues un colectivo que durante la campaña de la COVID-19 pues hubo un impacto muy grande en el colectivo de la salud mental de las personas jóvenes, y pues se decidió que este mensaje de tener un problema de salud mental no es culpa mía, ¿no? Podía ayudar a muchas personas a pedir ayuda, ¿no? A decir, bueno, pues si esto que me está pasando, que no sé cómo explicar, que no sé cómo nombrar, no es mi culpa, pero me está pasando y me está generando un malestar, pues tengo que buscar ayuda, ¿no? Hablar con alguien de mi entorno, pues algún profesor, algún familiar, o pues directamente ir al médico o al especialista, ¿no? Al psicólogo en este caso. Luego también el activismo también pasa muchas veces pues, por acciones que igual no tienen un gran alcance, como puede ser un medio de comunicación o una gran campaña de comunicación, pero bueno, tienen otra cualidad, que es la proximidad, ¿no? Entonces, estos pues son los talleres que hacemos, las charlas, los debates, acciones de guerrilla que llamamos, cuando son acciones de calle, ¿no? Que estamos directamente hablando pues con la ciudadanía que se acerca, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, aquí abajo esta chica con la camisa de rayas, es Sumía, ella es enfermera, ¿no? Pero aparte de ser enfermera, también pues tiene un diagnóstico de salud mental, ¿no? Entonces, pues ella su activismo lo desarrolla en su día a día, en su lugar de trabajo, ¿no? Pues con sus compañeros y compañeras de trabajo, ¿no? Ella siempre explica que desgraciadamente entre los profesionales sanitarios hay mucho estigma hacia las personas con trastorno mental, y ella, pues como persona que lleva esos dos sombreros, ¿no?, como profesional y como primera persona, pues ejerce este activismo intentando cambiar estas conductas dentro del centro de salud en el que trabaja, ¿no? Aquí, pues a la parte derecha, pues es una acción que hicimos en las universidades catalanas también para prevenir el suicidio en gente joven, ¿no? Bueno, pues el activismo se puede desarrollar, como bien sabéis, desde diferentes enfoques, ¿no? También muy importante hoy en día lo que se llama el ciberactivismo, ¿no? Todo aquello que acontece en el ámbito digital, ¿no? En Internet, ¿no? Pues gracias a las redes sociales podemos pues también lanzar estos mensajes, ¿no? Abrir estos espacios de debate, de conversación. Contar historias en primera persona desde el relato, desde la escritura, con estos blogs, ¿no? Donde hay diferentes activistas que explican pues, su historia, cosas que les han sucedido, situaciones de discriminación por las que han tenido que pasar, ¿no? Por lo tanto, el ciberactivismo nos abre
un campo también gigante de posibilidades, ¿no? Incluso un poco lo que estamos haciendo hoy se podría considerar ciberactivismo en cuanto a que está pasando en la red, ¿no? Esto pues hubiese sido impensable hace 30 años, ¿no? Pues gracias a estas nuevas tecnologías también tenemos nuevas maneras de llegar a nuevos públicos y de encontrarnos y de compartir ideas con personas de diferentes partes del mundo, ¿no? Y por último, pues también hay una parte de activismo que es la parte un poco que menos se ve, ¿no? Que tiene que ver con el diseño de estos programas, estos proyectos, ¿no? Que están pues destinados a terminar con el estigma en ámbitos muy concretos. En el caso de Ubertamen, nosotros nos centramos en el ámbito educativo, en el laboral, en el sanitario y en los medios de comunicación, ¿no? Aquí tenéis un par de imágenes de estas reuniones internas, ¿no? A puerta cerrada que se llevan a cabo con profesionales del periodismo, ¿no? De la comunicación, ¿no? Y cómo, pues, aquí vemos, pues, a Montse y a David en la izquierda, a María Karma en la derecha, pues, explicando su historia de vida, ¿no? Y transformando esos prejuicios, esos estereotipos que impactan sobre el colectivo de problemas de personas con problemas de salud mental y que luego, pues muchas veces estos periodistas o estos medios de comunicación desconocedores de todo este tema, pues muy a menudo perpetúan esta estigmatización y esta mala imagen eh, que se da sobre la salud mental, ¿no? Entonces, muy importantes también estas charlas internas con los profesionales, donde pues ellos pueden preguntar, se puede hablar de forma muy abierta, hacer preguntas incluso que a lo mejor no se atreverían a hacer en una entrevista. En estos espacios a puerta cerrada, pues el activista se siente mucho más libre de hablar, pero el periodista se siente mucho más libre de preguntar también, ¿no? Entonces se generan espacios de seguridad muy chulos para ambas partes y consideramos pues que poco a poco vamos contribuyendo a este cambio, ¿no? De paradigma. Y dicho esto, yo creo que ya se he puesto un poco en antecedentes, ¿no? Y ahora pues creo que es el momento de presentaros a Antonio. Yo creo que para presentaros a Antonio lo mejor es dejar de compartir, que no sé cómo puedo hacer, dejar de compartir, no lo veo. Ya está, ya te he dejado No, de compartir. no. No, Ahora, Ahora. vale. Y igual, no sé si se puede poner, Patricia, a Antonio en primer plano. Sí, tengo puesto viste al orador, pero eso lo pone cada uno. Ahora está en primera persona, o sea, está en primera plana. ¿Quién, Antonio? En mi grabación, si ahora mientras hablas tú, sales tú, y cuando hable él, se pone Ah, él. vale. ¿Ves? Es que esto en el Teams es diferente también. Sí, Bueno, entonces, quien quiera como poder ver a Antonio más grande, ¿no? Puedes irte a vista, arriba, ¿no? Hay sí. un menú que pone vista, seguramente lo tendréis arriba, con unos cuadraditos, así como si fuera un cubo de Rubik. Y ahí podéis cambiar la vista del hablante, que se dice, ¿no? Orador, pone orador. Vista, orador. Orador, Eso vale. es. Pues si marcáis orador, veréis a la persona que habla, ¿vale? Entonces, cuando empiece a hablar Antonio, va a salir Antonio grande, que creo que es mejor, ¿no? Bien. Yo es que lo hago por el móvil, soy Alberto de Fresnillo. Lo hago por el móvil y no No, le puedo no te hacer. preocupes, Alberto, que ahora el momento que se haga Antonio se pone ahí, tú tranquilo. El móvil es más Exacto. complicado, tranquilo. Eh, os quería hacer algunas preguntas también, que no entiendo lo que ha dicho esta persona. Porque ha Ariadna, ¿qué dicho, prefieres, hacerlo ahora o esperar a que termine Antonio? Yo esperaría al final, Vale, porque a lo mejor perfecto. Antonio, desde su experiencia, clarifica algunas dudas que Vale, pueden haber sobre los conceptos más teóricos, digamos. Y entonces, anotar esas dudas y cuando termine Antonio lo retomamos. vale, ¿Vale? genial. perfecto, Ariadna. Gracias. Cuando sí, quieras, Antonio. vale, perfecto. Buenos días a todas. Muchísimas gracias por compartir este espacio con todos. Y como al principio os han dicho, os voy a comentar os voy a explicar lo que es mi trayectoria como activista, ¿vale?
Yo empiezo a hacer activismo hace 10 años y creo que el activismo en mi proceso de recuperación ha sido básico, ¿vale? Ha sido un elemento súper importante en mi recuperación. Antes de yo empezar a hacer activismo, yo no me intereso para nada sobre la salud mental. Yo empiezo a tener problemas de salud mental desde los 13 años y es hasta los 40 y pocos que no empiezo a hacer activismo. Y en gran parte es por ese sentimiento de culpa, de vergüenza, de autoestigma que tengo sobre mí mismo, ¿no? De no querer explicar lo que me pasa, de ser una sensación de que haga lo que haga voy a estar siempre igual. Y es a partir de esto, de los 40 y poco años que empieza este cambio. ¿Cómo empieza este cambio? Un poco por casualidad, ¿vale? Yo llego a Tarragona, mi ciudad natal no es Tarragona, es Granada, pero en Tarragona es donde empiezo a hacer activismo. Y yo puedo un poco de casualidad, como os he dicho, porque llego a Tarragona de nuevo a vivir y empiezo a las visitas con mi centro de salud mental para adultos, con el psicólogo, psiquiatra y mi visita también la trabajadora social. Y es a través de ella, a través de la prescripción social que me hace ella, que me indica que quizás me iría bien empezar a hacer de voluntario en una asociación que hay en Tarragona, que se llama La Muralla, que participan chicos y chicos que tienen una afectación bastante grave, con una cronicidad bastante alta en temas de salud mental, y de participar como voluntario. Como no tenía otra cosa que hacer en ese momento, yo me acerco y empiezo a hacer de voluntario con ellos. Les empiezo a dar clases de inglés, clases de música, hago senderismo con ellos y eso que hace en mí empieza a empoderarme, a empezar a creer en mí de nuevo después de muchos años con continuas fases depresivas, fases muy malas y empezar a creer en mí de nuevo, ¿de acuerdo? En ese proceso de crecimiento empiezo a participar dentro de la muralla en una actividad que hacen de manera paralela, que es de sensibilización en institutos y colegios de Tarragona y de Reus. Veo que aquello me empieza a gustar, ¿vale? Yo hasta ese momento en mi vida había hecho un taller y menos de hablar sobre mi vida delante de 20 30 personas. Yo me acuerdo que el primer taller que hago, que lo hago casi sin querer porque estaba participando como oyente, yo salgo, es decir, me indican que si quiero salir, yo salgo, explico mi vida y cuando termino de explicar mi vida durante unos 20 minutos, un cuarto de hora, 20 minutos, recuerdo que se acercó una chica, que me acuerdo que era en enfermería de la Universidad en Tarragona, y me indica que quiere hablar conmigo, ¿no? Que quiere que vayamos a otro sitio aparte, y me dice que gracias a mi historia de vida, ella comprende por qué su padre se había comportado como se había comportado durante todos los años, y ahora entiende cómo ella debería comportarse con él, ¿no? Claro, a mí esto me deja un poco en shock diciendo, hostia, si contando mi historia, contando mi vida, puedo ayudar a alguien, si alguien se puede ver reflejado en mi historia y puedo ayudar y sensibilizar, hostia, esto mola hacerlo, ¿no? Esto me gustaría hacerlo más, ¿vale? Es a partir de ahí que dentro de la muralla me hacen conocer lo que es Ubertamen y empiezo a hacer cositas con Ubertamen. Hago las formaciones de portavoz, empiezo de manera inicial haciendo blogs explicando pequeños, como pequeñas cápsulas de mi vida hablando de esos temas. Pero cada vez me empiezo a interesar más, ¿vale? Me recuerdo que mi primera acción grande en Uber también es en una campaña que ha salido una foto, la de Cap Conversa Pendent, que se basaba en que se ponía un sofá en medio de una plaza de una población grande en toda Cataluña y yo me acuerdo que participé en Tarragona, era poner en medio de Tarragona un sofá y me acuerdo claro, era muy impactante porque, claro, yo inicialmente llego allí a primera hora de la mañana, me encuentro en el sofá ahí en medio de la plaza, yo solo en el sofá, claro, luego ha empezado a llegar más gente y demás, pero inicialmente es muy impactante de cara al público ver a alguien en un sofá y esperando que alguien se acercara a hablar, ¿no? La idea era esa, de que alguien se acercara a hablar contigo, que se sentara contigo y hablar sobre salud mental o sobre cualquier tema, ¿no? Entonces, aquella campaña tuvo bastante repercusión. Me acuerdo que aquella plaza de aquel momento, al cabo de unas par de horas o tres, se llenó de gente, periodistas y demás. Y hostia, eso hizo que cada vez tuviera más ganas de hablar sobre mi historia, de hablar sobre salud mental, de sensibilizar y sobre todo
en mí hizo dos cosas, ¿no? El hecho de que esa vergüenza inicial, ese sentimiento de culpa que tenía sobre hablar sobre lo que me pasaba, cada vez empezó a desaparecer más, que me vi entre iguales, vi que estaba yo, pero había otros activistas dentro de Uber también, que cada uno contaba su historia de vida con sus problemáticas, y veías, hostia, es que no estás solo, ¿no? Es decir, esa sensación que a veces tienes cuando tienes un problema de salud mental, de que estás solo y que solo te pasa a ti, empieza a desaparecer, ¿no? Empiezas a compartir experiencias, vivencias con otros compañeros y sobre todo inicia un proceso en mí que es el proceso de la recuperación que es de manera exponencial, ¿no? Cada vez me empiezo a sentir mejor, cada vez que hago un taller, una acción, una entrevista en un diario, en un medio de comunicación, ese sentimiento, eso es que para mí inicialmente es como una mini terapia, ¿no? Es decir, cada vez que hablo sobre mí, me escucho, lo verbalizo, lo normalizo y eso hace que empiece a sentirme mejor, ¿no? Hago un montón de acciones con Uber también en los 2 primeros años, recuerdo, pero llega un momento que tengo que parar. Tengo que parar porque ese repetir continuamente mis vivencias, mi vida, que inicialmente me sirve y me funciona y de manera positiva, llega un momento que emocionalmente me satura y tengo que parar. Tengo que parar para intentar limpiar un poco la cabeza, para hacer un stop. Y estoy durante un año aproximadamente sin hacer nada. Y al cabo de ese año vuelvo a retomar de manera mucho más tranquila, haciendo acciones más puntuales, hasta un poco que llega la pandemia, ¿no? La pandemia, hay un parón de todos, ¿no? Y es a raíz de la pandemia, posteriormente, el año siguiente, que surge la asociación que se ha nombrado al inicio de la presentación, que es AME Experiencia Propia. ¿Qué es AME Experiencia Propia? Tengo que volver un poco al inicio del activismo. Inicialmente con Uber también, aparte de hacer acciones de entrevistas con medios de comunicación, etcétera, etcétera, también hacíamos sensibilización, talleres de sensibilización en dos universidades, en la Universidad Autónoma de Barcelona en Medicina y en Trabajo Social en la Universidad de Barcelona. Íbamos conjuntamente con un técnico de Uber también y hacíamos un taller de sensibilización y en la parte final les explicábamos la historia de vida de un activista. Eso llega un momento que Uber también, al cabo de los 2 años aproximadamente, que por cuestiones internas de Uber también de logística, deja de hacerlo, pero nos dice a las personas que ya llevábamos un par de años haciéndolo, que si queríamos hacerlo nosotros independientemente, autónomamente, nos pasan los contactos y si queríamos seguir. Nosotros seguimos haciendo solamente estas dos acciones en la Autónoma y en la Universidad de Barcelona hasta la pandemia. Una vez que pasa la pandemia, nos reunimos, las personas que participamos en la sensibilización y decimos, hostia, si ya hacemos un par de cositas al año en dos universidades, ¿por qué no hacemos más cosas, no? Entonces es cuando nos lo tomamos un poco más en serio, creamos la asociación, creamos una experiencia propia, la registramos, todo de manera legal, etcétera, y a partir de ahí empezamos a crecer un poquito. ¿Qué hacemos en una experiencia propia? La base de la experiencia propia es que todas las personas que forman la asociación son en primera persona. Hemos pasado por un malestar emocional, todos, ¿vale? No hay técnicos ni profesionales aparte, ¿de acuerdo? Puede coincidir, por ejemplo, que haya psicólogos o que haya un tipo de profesional de la salud, pero que sea en primera persona y que participa con nosotros contando sus vivencias, ¿no? La base de nuestra asociación son hacer talleres de sensibilización. Hacemos talleres de sensibilización desde segundo de ESO, en bachillerato, en ciclos, en universidades, a profesores, a padres, ¿de acuerdo? Y todo con la idea de sensibilizar, ¿de acuerdo? Y de intentar romper ese estigma y romper las etiquetas y estereotipos que hay sobre las personas que sufren problemáticas de salud mental. ¿Y cómo lo hacemos en los talleres? Nosotros cuando vamos a hacer los talleres, sea segundo de eso, sea universidad, los alumnos en principio no saben que somos en primera persona. Creen que somos técnicos, creen que somos de una asociación X, pero no saben que somos en primera persona. ¿Por qué? Porque en la primera parte del taller, de manera muy con dinámicas y demás, hablamos sobre qué visión tienen ellos de la salud mental, que normalmente es negativa, y a raíz de eso empezamos a estirar un poco del hilo
para que salgan de esas etiquetas, esos estereotipos, esos mitos que hay sobre la salud mental. Y se quiere un pequeño debate, ¿no? Con preguntas típico de, ¿vosotros creéis que una persona con problemas de salud mental es violenta por tener problemas de salud mental? Claro, si ellos supieran que somos en primera persona, habría un sesgo y serían, a veces, serían correctos, ¿no? Diciendo, no, no vamos a decir ninguna burrada delante de esto, ¿no? Pero como no lo saben, salen cosas correctas, salen cosas incorrectas y en ese momento no decimos nada. ¿Por qué? Porque en la parte final del taller, que es a donde va dirigido todo, una de las personas que está haciendo el taller cuenta su vivencia relacionada con la salud mental. ¿Vale? Y para que toda esa parte inicial de etiquetas, de estereotipos, de estigma, de autoestigma, vean que es real, que no solamente es una teoría que les hemos explicado con unas diapositivas, sino que hay una persona que está ahí, que lo está explicando, que ha sufrido estigma, que ha sufrido autoestigma, que se la ha etiquetado, pero sobre todo con el mensaje final de recuperación. De que una persona, que la inmensa mayoría de personas con problemas de salud mental se recuperan y que normalizan ese problema de salud mental. Y claro, ese mensaje es brutal, sobre todo porque como no se lo esperan para nada y que vean que una persona, intentamos muchas veces que la persona sea lo más joven posible para que haya más vínculo entre alumnos y ellos, que una persona, por ejemplo, de 21 años les diga que ha pasado por depresión, que ha pasado por anorexia, que ha pasado por bulimia, pero que ahora está estudiando 2 carreras, sabe 3 idiomas y esto se lo dice con una sonrisa en la boca, les vuela un poco la cabeza, ¿no? Diciendo, hostia, es posible recuperarte. Es decir, todos podemos tener un problema de salud mental, todos podemos pasar por una problemática de salud mental, pero al final nos podemos recuperar y podemos normalizar esto, ¿no? Y ese es el mensaje que intentamos de dar, ¿no? En los talleres. Luego al final, pues preguntas y un poco de hablar de recursos. Hay una excepción, sobre todo en dos tipos de talleres, que lo que hacemos es, cuando vamos a ciclos, sobre todo de emergencias sanitarias y auxiliares de enfermería, y les hacemos talleres muy específicos porque ellos se van a encontrar con personas en el día a día con problemáticas de salud mental y hacemos un poco de tips de qué hacer en caso de, ¿vale? Y luego en la autónoma, que estamos dentro de la asignatura, dentro de la Facultad de Medicina y la Facultad de Psicología, en este taller incluimos algo que ella hacía ver también en su inicio, es un roleplay, ¿eh? Una situación de que el futuro profesional se va a encontrar, una hipotética situación de que el futuro profesional se va a encontrar y cómo hemos de enfrentarla, ¿no? Y es muy divertida porque los alumnos se meten mucho en el papel y salen bastantes cositas, ¿no? Luego, aparte, en psicología, que estamos en tercero de psicología, tenemos un proyecto muy bonito desde hace 3 años, que es de paciente experto, en el que varios grupos de manera voluntaria participan y es que ellos se comportan, los estudiantes ya, como si fueran psicólogos, psicólogas, y hay un activista que expone su caso, pero los pone con muy pocos tips, muy pocos detalles. ¿Para qué? Para que en 6 sesiones, 3 participan los activistas con los alumnos y el resto son alumnos con sus profesores, han de crear una terapia para esa persona, ¿vale? Entonces tienen encuentros durante tres días, durante 2 horas cada día, y al final tienen que elaborar una terapia para esa persona. Es muy bonito porque en la parte final se expone delante de los activistas, ¿vale? Y claro, es decir, ellos exponen lo que ellos creen y sobre todo la clave de esto es ver cómo se ha de encontrar ese vínculo entre profesional y paciente, ¿no? Que es básico, ¿no? Insistimos mucho en los talleres, sobre todo en medicina y en psicología, de la importancia de la creación del vínculo. Porque si el profesional y la persona que tiene delante no se encuentra ese vínculo, difícilmente esa terapia, esa recuperación va a ir hacia adelante, ¿no? Y en este de paciente experto, la implicación de los alumnos es brutal y está funcionando súper bien, porque además ellos lo agradecen mucho porque en toda la carrera de psicología, salvo lo nuestro, no ven ningún caso real más, ¿vale? Y ellos la valoración es brutal en este sentido, ¿no? Aparte, ser activista
en mi experiencia propia, es un poco como lo que os he explicado anteriormente en Uber también. Hay una parte de sensibilización de cara afuera, ¿no? De cara a los alumnos, de cara a profesores, de cara a padres, sobre todo, pero hay una parte también de que la persona, el activista que participa, verbaliza y normaliza ese problema de salud mental y hace como hizo conmigo al inicio, ¿no? De mini terapia, cada vez que una persona explica su historia delante de 20, 30, 40, 50 personas, es el normalizar todo eso que le ha pasado durante el año, que te sigue pasando, y sobre todo revertir algo que puede ser negativo en algo totalmente positivo, que es el hecho de normalizar, sensibilizar y hacer de espejo delante de personas para que puedan hablar sobre la salud mental. Yo a mí, si con 13 años me hubieran venido a mi instituto o a mi colegio a hablar a alguien sobre salud mental, seguramente mi vida hubiera sido otra, seguramente. Si yo me hubiera visto reflejado en una persona que me está contando su vida, me está diciendo que ha pasado por X problemas de salud mental y que no pasa nada, pero sobre todo hay que hablar, hay que verbalizar ese malestar emocional para poder pedir ayuda y que no hemos, sobre todo, no hemos de tener vergüenza ni culpa por tener un problema de salud mental, porque nadie tiene la culpa de salud mental. Seguramente mi vida hubiera sido otra, seguramente. Y por eso intentamos hacer de ese espejo para que las personas, los alumnos, se sientan identificados si tienen algún problema emocional y que puedan pedir ayuda. Y luego pasa, que terminan los talleres o directamente se acercan al taller, a nosotros, al final del taller a pedir consejo, o a través de nuestro perfil de Instagram o a través de la web, se ponen en contacto con nosotros a posteriori preguntando cosas, solicitando ayuda, etcétera, ¿no? Y esa es la parte positiva, pero la parte un poco negativa, creo, que es que nosotros que vamos una vez al año a según qué sitios durante hora y media y somos nosotros a los que les piden ayuda, en cambio a padres y a profesores que están allí con ellos durante 8 horas al día, no encuentran ese vínculo, ¿no? de cómo pedir ayuda con ellos, ¿no? Y esto es una parte que la trabajamos mucho con los profesores y con los padres, de intentar de cómo crear ese vínculo con hijos, con alumnos, porque ellos son el primer eslabón, ¿no? En el caso de que tengan que pedir ayuda. Ellos no son ni psicólogos ni médicos, pero sí que son ese eslabón donde van a poder pedir ayuda, ¿de acuerdo? Aparte de la asociación, hace un par de años hice el curso de agente de soporte mutuo, o peer-to-peer, hay varios nombres, ¿no? Creo que es un elemento básico, lo que habla, esto lo ha hablado también Ari, el tema de los quality rates, la parte de la recuperación de la persona, ¿vale? Creo que a medio, corto o largo plazo, no lo sé, será una figura profesional y como tal podrá estar dentro de los servicios de médicos, de hospitales, y que sea como el eslabón entre los equipos, entre los profesionales de la salud y la persona que está ingresada, ¿no? Para que ese proceso de recuperación empiece lo antes posible. Que el tener una persona que ha pasado por tu misma problemática, por una problemática similar, que te haga de espejo, como estaba hablando antes, y que te ayude en esa recuperación inicial, ¿no? Y yo creo que es un elemento básico. Yo, en este sentido, estoy haciendo una cosa como paralela, que es a través de un servicio de recuperación comunitario del Hospital Sant Joan de Déu, que está en Viladecans. Estoy llevando un grupo de recuperación de personas que participan en este servicio. ¿Y cómo lo hago? Lo hago a través de un manual de recuperación, que está editado por Salud Mental Cataluña. Y es una especie de diario de recuperación, ¿no? En el que las personas han de escribir qué les beneficia, qué no les beneficia, qué personas me pueden ayudar, qué personas no me pueden ayudar, cómo hacer una planificación de acciones anticipadas para poder decir en caso de que yo tenga una crisis, cómo quieren que me atiendan. Es muy bonito este proceso de este manual de recuperación, este diario de recuperación, porque aparte de dejar escrito una serie de cosas, una serie de elementos, una serie de actitudes saludables, cosas negativas que me pueden perjudicar, es un manual de autoconocimiento, ¿no? De que la persona se conozca a sí mismo y que sea un trabajo que pueda hacer no solo él solo, que conjuntamente incluso con su entorno,
pueda haber este proceso de trabajo, de autoconocimiento entre unos y otros, para que ese proceso de recuperación de las personas pueda ser lo más óptimo posible. Es un taller que hacemos durante unos 6 meses, una vez a la semana. Y los resultados son espectaculares, porque recuerdo al inicio cuando entraron todos ellos, estaban como expectantes, no sabían lo que era, y al cabo de los 6 meses estaban súper empoderados. Incluso tuvimos que hacer un taller aparte para explicar qué es la planificación de las decisiones anticipadas, y fue muy bonito porque en el taller no solo vinieron ellos, sino vinieron acompañados de sus familiares para que consiguieron que vinieran, para que pudieran ver qué es la planificación de las decisiones anticipadas y para que pueda haber un trabajo conjunto en cómo escribir ese proceso. Yo os animo a realizar este manual, a verlo. Si puedo ahora os lo busco y os lo cuelgo el enlace. Y yo creo que es muy, muy, muy práctico, ¿de acuerdo? A raíz de todo esto, de hacer el curso de agente de soporte, es cuando, ya que dentro del curso de agente de soporte, una gran parte, la gran parte, porque es un elemento básico, está basada en los quality rights, ¿vale? Yo me empiezo a interesar en lo que son los quality rights, como bien lo ha explicado muy bien Ari, y a través de este curso hay un proveedor de recursos en Cataluña, que es Pere Clave Group, que lleva centros de salud mental para adultos, para infanto-juvenil, tiene viviendas protegidas, asistencia. Es un grupo muy grande, ¿no? A nivel de salud. Se pone en contacto conmigo porque yo había colaborado con ellos también haciendo una especie de grupos para las personas que viven en pisos protegidos, para poder una especie de grupos de ayuda mutua para que pues se hagan en común sus inquietudes. Y contacta conmigo para que pueda hacer este curso que está haciendo Bertamen de formador de formadores. ¿Por qué estamos haciendo este curso? Porque por parte de la Generalitat de Cataluña ha indicado que todos los proveedores de recursos, todos los hospitales, han de estar formados en los Quality Rights, ¿vale? Porque la base de los Quality Rights es que va dirigida a la recuperación de la persona, y la base de esta recuperación es que tanto profesionales como personas que participan en el proceso de recuperación conozcan sus derechos y cómo ha de ser este proceso de recuperación, ¿no? De que hay que cambiar un poco el paradigma de donde veníamos e ir hacia una comunicación más horizontal y de tú a tú con el profesional, ¿de acuerdo? Y hasta aquí un poco mi trayectoria. No sé cómo voy de tiempo, no lo sé. Vas bien. Bien. Vale, para terminar es esto, es decir, yo sigo participando con Uber también, haciendo cosas para con Uber también. Soy el coordinador de AME Experiencia Propia. AME Experiencia Propia el año pasado llegamos a unos 3.300 alumnos, estuvimos en más de 30 institutos, tenemos convenios de colaboración en la Autónoma con la Facultad de Psicología, la Facultad de Medicina, como os he dicho, ya en las dos dentro de la asignatura, en la Facultad de Comunicación. Y no paramos, ¿vale? Pero la base de todo esto, ya os digo que es la participación desde la experiencia propia y que se puede recuperar. Y para mí, repito, el activismo ha sido, junto con mi hija, ha sido la gran base de mi recuperación. Yo no concibo mi vida actual sin el activismo, y que podemos tirar, por no decir, no podemos decir. El ejemplo claro es esa mi experiencia propia, ¿no? De que sin tener profesionales, tener técnicos, hemos conseguido llegar a un punto de que se nos reconozca como entidad, y una entidad con un poco de prestigio, ¿no? A la hora de realizar talleres de sensibilización.